Bendito sea el Señor, muy buenas noches, amados hermanos, que el Dios del cielo les bendiga. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página fanpage Poder Pentecostal y deseándoles en el Señor las más ricas bendiciones. Hoy seguiremos tratando el libro de Romanos. No sé cuánto tiempo nos tardaremos, no sé cuánto tiempo voy a hacerlo hasta que el Señor quiera nomás, ¿ya? Hoy espero avanzar un poquito más que ayer, ya que ayer fue la presentación, fue la introducción, estábamos viendo un poquito cuándo se escribió la carta, cómo fue el llamado del apóstol Pablo, y hoy vamos a seguir entonces con la salutación, el saludo del apóstol Pablo. Vamos a hablar de Romanos capítulo 1, verso 2, hasta el verso que lleguemos. Amén. Le damos la bienvenida entonces a todos los que puedan escuchar a través de la página, ya sea en directo o a través de la retransmisión. Le pedimos también que pongan atención a los programas, ya que los programas son borrados, no solamente sino que he visto que las predicaciones de la iglesia, de nuestro pastor, de nuestra hermana Miriam, del hermano Elías, del hermano Daniel, todas están borradas. Entonces, si usted no pone atención ahora, yo estoy tratando de subir algunas prédicas a mi página de YouTube, ¿ya? Así que ahí de repente las retransmito y, y sirven para poder entender lo que se está leyendo, sobre todo si el Señor nos da la posibilidad de seguir este estudio junto a nuestros pastores en la iglesia en los ayunos, con respecto a la carta de Romanos. No sabemos si se seguirá, se sigan o no, siempre va a servir para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Saludos a mi hermana Raquel, que nos dice bendiciones, hermano Jacob. Gracias, mi hermana Raquel, por sus saludos. Saludos a Pablo también. Saludos a su hija Valesca. Dios bendiga también a nuestra hermana Maggie, que nos escribe en esta noche. Dice, muy buenas noches. Dios le bendiga a mi hermano Jacob, que sea muy bendecido hoy. Muchas gracias, mi hermana Maggie, también por sus saludos. Ya, de esta manera vamos a comenzar. Tenemos una petición de oración por Rosario, una joven que se llama Rosario, es hija de una clienta que el día de hoy les vi, hacía mucho tiempo que no las veía, y me comentó su madre acerca de la enfermedad de su hija, que estaba padeciendo cáncer, hermano. Una joven debe tener poco más de 20 años, 20 y tantos años, no sé específicamente, y de verdad que me dio mucha tristeza verla el día de hoy. Aún así me decía su mamá que se encontraba mejor, pero yo creo que nadie está contento con semejante diagnóstico. Así que le dije que íbamos a estar orando por ellas. Así que le voy a pedir que me ayude a orar entonces por Rosario, esta joven que tiene cáncer. Dios también bendiga a nuestra hermana Marixa, que nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi amado hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermana Marixa, por sus saludos, por sus cariños también. Mandamos saludos allá a los Estados Unidos, a su familia, a su hogar. Amén. Muchas gracias de verdad siempre por cada apoyo y por estar ahí también apoyando la página, el ministerio. Dios también bendiga a nuestro hermano Francisco Pérez, que nos dice: saludos desde Lampa, siervo, son de gran bendición sus enseñanzas. Muchas gracias, mi hermano Francisco. Gracias también por darse el tiempo de escribir, hermano. Es un apoyo para nosotros, sus oraciones, sus saludos, y cada apoyo, hermano, es una bendición para nosotros. Amén. Bueno, de esta manera vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo y oramos al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos dirigimos ante tu presencia a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Vamos ante tu altar, ante tu trono de gracia, Dios mío, pidiendo tu misericordia. Pedimos alcanzar ese oportuno socorro, Señor, que necesitamos cada día de nuestras vidas, Señor, porque entendemos que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, porque él sabe que le queda poco tiempo, Dios mío. Pero lo triste es que muchas veces nosotros se nos olvida que tenemos un adversario y que queda poco tiempo, Señor. Está más cerca aquel día que cuando creímos, el día de nuestra redención, Señor. Mientras se acerca ese día, te pedimos que nos des más fuerza, que nos des más unción, que nos ayude a estar velando, a estar atento, Dios mío, a las acechanzas del enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque tu palabra nos dice que no ignoramos sus maquinaciones, Señor. Guarda, Señor. Limpia los aires, limpia nuestros corazones, nuestras conciencias de todo mal pensamiento.
Limpia nuestras vidas, Señor. Úngenos con tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, poder oírla, recibirla con humildad, con mansedumbre, Señor. Como un siervo que está dispuesto a obedecer a su Señor, está esperando la orden de su Señor. Y así como dice el Salmo 130, si no me equivoco, 123, Dios mío. Así como los siervos miran a las manos de sus señores, así nuestros ojos miran a Jehová, esperando que tenga de nosotros misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Y hoy te queremos pedir, Señor, por esta joven Rosario, Dios mío, para que tengas compasión de su vida, para que puedas aumentar su fe, Señor, y pueda tener un encuentro personal contigo. Rompe con toda cadena, Señor, saca la incredulidad, porque tú convences al hombre y a la mujer de pecado, justicia y juicio. Señor, te pido por la salvación de su alma, por la salvación de su familia, de su casa. Como le dijiste a aquel centurión, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, yo sé que tienes planes, Dios mío. Tus deseos son de bien y no de mal. Señor, alcánzale por misericordia. Tú eres Jehová nuestro sanador. Tú eres Jehová nuestra justicia. Tú eres Jehová nuestro pastor. Tú eres quien ha enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a salvarnos de nuestras rebeliones, a ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ha sido sobre él y por sus llagas somos nosotros sanados. En el nombre de Jesús haya bendición, haya salud, Dios mío. En tu precioso y santo nombre, glorifícate en su vida y en la vida de aquellos que te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Ten misericordia, ten piedad, derrama tu gracia, derrama tu unción, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre cada oyente, sin importar, Dios mío, quién vaya a escuchar, si cree o no cree en ti, no importa la denominación. Lo importante es que esté aferrado a Cristo, Señor, se rompan esas cadenas de incredulidad, Dios mío, esas divisiones que ha puesto el hombre, puedan venir al conocimiento pleno de Jesucristo y tener una vida gozosa en el Espíritu Santo, para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor también bendiga a mi hermana, mi hermanita Yanska. Dice: Dios bendiga tu vida grandemente, hermano, y te use en este día. Muchas gracias, mi hermanita, por su saludo. Saludos también a mis sobrinos. El Señor me los bendiga mucho. Los amamos y vamos a la palabra. Romanos capítulo 1, verso 2. Ayer leímos el verso 1, hoy leemos el verso 2 hasta donde lleguemos. Dice, leámoslo el verso 1 y 2 ya para que lo entendamos bien. Dice Pablo, Romanos 1, verso 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué había prometido? El evangelio. Que él había prometido. ¿Que había prometido quién? En este caso Jesucristo, el que está hablando en el verso 1. Que él había prometido, o que Jesucristo había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Amén. Palabra del Señor. Saludos también a mi mamita. Dios me la bendiga. Dice: bendiciones, mi amor, a mi amado Jesucristo le use. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi mamita también en esta noche. Gloria al Señor. Qué bueno tener a la familia ahí por misericordia, por misericordia. Saludos también a mi padre si tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Gloria al Señor. Entonces, Pablo nos dice que el evangelio del Señor Jesucristo, al cual él había sido llamado a ser un apóstol, al cual él servía, este evangelio Jesucristo lo había prometido, o el evangelio de Dios. Sí, Jesucristo es Dios, aunque Jesús no es el Padre, pero podríamos decir el evangelio de Dios y del Señor Jesucristo había sido prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Ya? En este caso Dios, ya para aquellos que quizás me van a criticar, bueno, el más cercano ahí es Dios el que está hablando. Bueno, ya, Dios había prometido
antes. Literalmente, hacer una promesa en el pasado. Dios hace promesas. Si nos vamos a Números 23, cuando Balaam va a maldecir a Israel, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y muchos se van al libro de Génesis, donde antes de que venga el diluvio, Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Pero como Balaam dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y en Génesis dice que Dios se arrepintió. ¿Cómo es eso? ¿La Biblia se contradice? No, porque el arrepentimiento ahí es un dolor, es una tristeza, es un dolor, una pena, un sufrimiento, mostrando quizá una forma humana los sentimientos de Dios. Aunque Dios no lo pueda embargar una depresión. No, pero habla de mostrar cómo el hombre puede ver o entender a Dios. Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en el pecado, Dios no se deleita porque Él por naturaleza es santo, por naturaleza es amor. Pero cuando Balaam dice que Dios no se arrepiente, en el sentido que no se arrepiente de las promesas, porque las promesas de Dios, lo que Él ha prometido cumplir, lo va a cumplir. Se está refiriendo específicamente a lo que Dios ha prometido. Y Dios había prometido bendecir a Israel. Y Balaam, ¿qué quería hacer? Maldecir a Israel. Por eso él mismo dijo que no había hechicero, ni agüero, ni adivino contra Jacob, contra Israel. Porque Jehová su Dios estaba con él y júbilo de rey hay en él. Así nosotros, si estamos en él y él está en nosotros como lo prometió cuando dijo que enviaría su Espíritu Santo, yo estaré en vosotros y vosotros en mí, yo en vosotros, el que mora en nosotros es más grande que el que está en el mundo. El que prometió el evangelio iba a cumplir su promesa. El que prometió esta buena noticia, que Cristo Jesús vendría al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuándo lo prometió? Lo prometió en un pasado. Pedro dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación. ¿Qué quiere decir que Jesús fue a la cruz antes de ser creado el mundo? No. Significa que Él estaba preparado como un cordero, ya estaba listo para venir a la cruz. Porque Dios conocía el corazón del hombre. Dios sabía que dándole libertad a su creación, específicamente a la humanidad, el hombre escogería el mal. Eso no quiere decir que Dios lo empujó al mal. Dios sabía cómo se iba a comportar el hombre, que es muy diferente. La promesa del evangelio fue dada desde el Génesis capítulo 3, verso 15, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Esta, la simiente, la descendencia, tanto en el texto hebreo como en el griego, da a entender que la descendencia de la mujer, y la versión latina, la Vulgata latina, de donde tradujeron los católicos romanos, entendieron que era la mujer la que vencería a la serpiente. Por eso los católicos cuando hacen misa, he visto debates de católicos donde gritan, María le pisó la cabeza, María le pisó la cabeza. ¿Qué María le pisó la cabeza? A nadie. Porque tradujeron mal del latín, entonces ellos entendieron que María le pisaría la cabeza a la serpiente. No, tu simiente. En hebreo está en masculino, no está en femenino. Se refiere a la simiente. En griego está en neutro, se refiere a la simiente, a la descendencia de la mujer. Y en latín tradujeron en femenino, entonces se confundieron ahí con la mujer y pensaron que la mujer iba a vencer a Satanás. Nunca, pues, hermano. Si fuera así, si fuera que la mujer que iba a vencer a Satanás, ¿para qué iban a ser Jesús? No, la importancia era la simiente, la descendencia.
esta te herirá esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar, en el talón. Tú le herirás, pero esta descendencia te vencerá. Muchos creen que esa es la cruz. Entonces ya está prometido desde antes por sus profetas. Deuteronomio 18:18 dice, profeta como a ti, profeta como tú le levantará Jehová. O sea, si Génesis 3:15 fue escrito por Moisés y Dios a través de Moisés profetizó la venida de Cristo, quiere decir que Moisés es uno de los profetas que profetizó, valga la redundancia, que vendría el cumplimiento de esta buena noticia o el evangelio. Es más, se cree que en Jesús se cumplen cerca de 300 profecías. Lo mismo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Déjeme ratificar para no inventar, para no decirlo de memoria y equivocarme. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, buscando con diligencia qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En Moisés estaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Por eso que Isaías 53 es la radiografía más grande de la cruz del Calvario. Ayer escuchaba a un rabino como leyendo Isaías 53 fue lo que causó un quiebre en su doctrina judaica, que por muchos años le dijeron que Isaías 53 representaba a Israel, pero eso los judíos lo inventaron 1000 años después de Cristo, esa interpretación 1000 años después de Cristo. Antes de eso, siempre los judíos creyeron que Isaías 53, el sufrimiento del siervo de Jehová, era el Salvador, era el Mesías. Ahora, ellos no decían que era Jesús, pero ellos sí sabían que Isaías 53 hablaba del Mesías. Porque ellos dicen, no, es que es imposible que alguien muera por nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Sería un sacrificio por el pecado. Entonces, 1 Pedro 1:11, escudriñando qué persona, en este caso Jesús, y qué tiempo, el tiempo de su nacimiento, su venida, su crucifixión, su resurrección, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vendría una gloria después del sufrimiento. Vea, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Teniendo una gran nube de testigos, dice, el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. Había un gozo puesto delante de él, porque Isaías 53 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Había un fruto. Usted es el fruto de la aflicción de su alma, pero también quiere decir que detrás de esa muerte y esa resurrección vendrían glorias. Nosotros también resucitaremos. Nosotros iremos a las mansiones celestiales. Hay corona de vida eterna para usted y para mí reservada en los cielos. Una casa no hecha de mano, según 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 10. Cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido al corazón del hombre, según 1 Corintios capítulo 2, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendiciones, mi hermana Pilar Leiva. Bendiciones, mi hermana Marité. Muchas gracias por sus saludos. Entonces él prometió desde antes por sus profetas. No vamos a dar todas las profecías. A mí me encanta la de Daniel, lo he dado en otras ocasiones. Me encanta las profecías de las 70 semanas de Daniel. Ahí Daniel dio justo la fecha en que nacería el Cristo, el Redentor, el Salvador. Pero ya lo hemos dado, así que vamos a ir avanzando. Prometido antes por sus profetas en las santas escrituras.
en las santas escrituras. Escrito está, decía Jesús. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer más a Jesús, tenemos que leer las Escrituras. Cuando Pablo anunciaba en la sinagoga que este era el Cristo, cuando se encontró con los cristianos de Berea, ellos indagaban por las Escrituras a ver si era verdad lo que Pablo le estaba predicando o se lo había inventado él. Jesús lo decía en Juan capítulo 5, verso 36, si no me equivoco. ¿Qué decía Jesús? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué decía y por qué lo decía? Juan capítulo 3. Perdón, Juan capítulo 5. Él nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. En el verso 39, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esas son las Escrituras que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que habían sido anunciado este evangelio. Había sido prometido desde antes. Jesús, cuando resucitó, en el libro de Lucas dice la palabra del Señor que cuando iban estos discípulos camino a Emaús, uno de estos era Cleofas, dice que Jesús le empezó a citar las Escrituras y le empezó a llamar la atención, tardos para oír, para entender todo lo que los profetas escribieron, porque ellos no entendían que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Todo eso que Jesús le dice es el resumen de todo el Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros conocemos. Entonces, si solamente en el nacimiento, en la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús se cumplen cerca de 300 profecías, sin hablar todas las alusiones que hace Moisés en el tabernáculo que iba a representar a Cristo, el altar de bronce que iba a representar la cruz de Cristo, el fuego que iba a representar la ira de Dios sobre Cristo, el cordero inmolado que iba a representar Cristo crucificado, Levíticos capítulo 16, el Yom Kippur, el día del perdón, el día en que Cristo nos perdona. Números 23 al 25, las diferentes fiestas. Pablo nos dice que Cristo es nuestra fiesta, incluso Cristo es nuestra Pascua de Éxodo capítulo 12. Mira, no quería decir esto, pero ya vamos ahí. ¿Cómo sabemos que esto fue profetizado antes por las Sagradas Escrituras? Porque está ahí en las Escrituras. Cristo es más, está profetizado en Génesis capítulo 49, versículo 10, llamado Silo, a quien se congregarían las naciones, que significa el que le pertenecen todas las cosas. Y que hablar de los tipos de Jesús como José, que fue vendido por 20 monedas de plata, y de Jesús va a ser vendido por 30 monedas de plata. Zacarías capítulo 11, versículo 12 nos va a decir que 30 monedas de plata era el precio del apreciado. El cordero de Abel va a ser un tipo de Cristo. La escalera de Jacob, donde ángeles suben y bajan en Génesis capítulo 28, va a ser un tipo de Cristo, si no me equivoco, cerca de Juan capítulo 2, un poquito antes, donde Jesús le dice a Natanael, ahora veréis al Hijo del Hombre y a los ángeles del cielo que suben y bajan sobre él. Porque Cristo en Juan capítulo 14, verso 6 sería el camino, la verdad y la vida, y nadie iría al Padre si no es por él. Es por eso que se va a construir un tabernáculo. Un tabernáculo para que Dios habitara en medio de ellos. Y Juan capítulo 1, versículo 14 dice, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es habitar en tabernáculo. Cristo es el tabernáculo y habitó
Es como vivir en tienda o en tabernáculo. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De qué estaba lleno el tabernáculo? ¿Qué descendía? La gracia de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. La Chequiná, que son estos judíos de la Edad Media que inventan el término Chequiná, no aparece en la Biblia la Chequiná. Ellos hablan de Chequiná, pensando que están hablando en hebreo bíblico. Chequiná no aparece en la Biblia, es un término ya de la cábala judía. Descendía la gloria de Dios. Cristo es el altar del holocausto. Cristo es el primer velo. Es la entrada al lugar santo, por él tenemos entrada a la santidad. Cristo son los panes, la proposición, ve a Juan capítulo 6. Yo soy el verdadero pan. El pan que descendió del cielo, no como el pan que comieron vuestros padres en el desierto y perecieron. Yo soy la luz del mundo. Jesús era el candelabro, la menorá, la lámpara de las 7 luces, indicando la perfección. También los 7 espíritus de Dios, indicado en Isaías capítulo 11 y Apocalipsis. No que Dios tenga 7 espíritus y cada uno tenga un nombre diferente, sino que 7 características del Espíritu Santo de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas jamás, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es el altar de incienso, quien intercede por nosotros, es nuestro abogado. Según 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados. Vuelve al altar del holocausto. El holocausto se ofrecía como propiciación por los pecados, para aplacar la ira. Shata, creo que era la palabra en hebreo, para aplacar la ira de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Luego estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ve a Hebreos capítulo 10, verso 19, donde el velo del templo que se rasga en Mateo capítulo 27, verso 51 en adelante, es el cuerpo de Cristo. Cristo es la sangre rociada 7 veces de Números capítulo 16. No se llegaba y se tiraba y se rociaba y se... No, 7 veces con el dedo el sumo sacerdote la rociaba en el altar. En este caso se ponían los cuernos, pero cuando se entraba al lugar santísimo una vez al año, se rociaba en el propiciatorio, la tapa del arca donde estaban los querubines, porque el sacrificio de Cristo, según Hebreos capítulo 19 y 20, Cristo traspasa ese velo que representa su propia carne y llega al lugar santísimo, al cielo donde están los querubines, donde está el Padre, y Cristo ofrece su sacrificio ante el Padre. Cristo es el sumo sacerdote más grande que Aarón, porque según el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tú tienes el rocío de tu juventud. Pero el verso 4 dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se devuelve al libro de Génesis. Cristo es el sumo sacerdote eterno, sin principio ni fin, sin ningún límite, porque Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. Vamos solo en Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. Número, Él es la estrella de Jacob, profetizado por Balaam. Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. Él es fuego de día, fuego de noche, nube de día. Él es la gloria de Jehová, porque él dijo, lo dijo Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él es nuestro Josué. Josué es el nombre de donde se deriva Jesús. Él es mi Josué que me introduce a la tierra prometida que fluye leche y miel. Él es el buen pastor que me guía por lugares de delicados pastos del Salmo 23, pero también los Salmos nos dice que Josué, incluso nos dice que Moisés y Aarón fueron como pastores que guiaron a Israel por el desierto. Jesús es el verdadero pastor que me lleva al lugar para comer, para saciar mi alma.
Él es el cordón de grana que colgó Rahab la ramera. Ese cordón de grana que en hebreo indica Tikvá, esperanza. Ha Tikvá es el cántico del himno nacional de Israel, que significa literalmente la esperanza. La carta a Timoteo, Timoteo le dice, o Pablo le dice a Timoteo que Jesucristo es nuestra esperanza. Y Tito capítulo 2 versículo 13 nos dice que la venida del Señor Jesucristo es nuestra esperanza bienaventurada. Ese cordón de grana rojo indica la sangre derramada del Cordero, que es nuestra esperanza, porque nosotros tenemos redención de nuestros pecados por medio de la fe en su sangre. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es el capitán de los ejércitos celestiales que se le presentó a Josué cuando Josué vio a alguien con una espada desenvainada y le dijo: ¿eras de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Le dice: yo he venido ahora como capitán del ejército de Jehová. Y entra y toma la tierra en posesión, le dice Jehová. O sea, ese que está hablando con Josué, ese capitán del ejército de Jehová, no es nada más y nada menos que Jesucristo. Que en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. El peso de príncipe, la autoridad de príncipe, la autoridad, la realeza, el peso que tiene un futuro gobernante está sobre su hombro. Y llamarán su nombre admirable, sorprendente. Ese que se le apareció a Manoá, al padre de Sansón, que hizo maravilla, que se le presentó a Gedeón como Jehová Shalom, que se le presentó a Manoá como el maravilloso, el admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Será llamado su nombre admirable o el hacedor de maravilla. Admirable, el consejero, ese profeta mayor que Moisés de Deuteronomio 18:18. Admirable, consejero, Dios fuerte, porque él sería llamado en Isaías 7:14, Emanuel, Dios con nosotros. Y en Isaías 8:10, Emanuel es el dueño de la tierra, según el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Por lo tanto, Cristo es Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Padre de la eternidad, el Creador de la eternidad. Porque según Miqueas capítulo 5, versículo 2, sus salidas, su venida es desde la eternidad hasta la eternidad. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de la paz. Porque Él es nuestra paz, dice Pablo, que de ambos pueblos hizo uno, pero también Él nos reconcilió quitando las enemistades que había entre nosotros, la pared intermedia. Quitando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué mayor juez que Jesús? Más grande que Sansón. Más grande que tener un ejército de 300 de Gedeón. El juez justo de toda la tierra. Según la carta de 2 de Timoteo capítulo 4, el juez de vivos y de muertos. En Ruth sería el Redentor. El pariente cercano, nuestro voz. Que significa aquella persona que se apresura, el rápido, el que se apresura, el que está presto a ayudarnos, a redimirnos cuando estábamos perdidos, como Ruth, que significa amistosa. Noemí, que significa placentero. Él es nuestro voz que corre a socorrernos, a redimirnos, a comprar nuestra pobreza, a recuperar nuestra tierra perdida, para darnos nuestra tierra allá en los cielos. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Que hablar en Samuel. Él es nuestro rey ungido. Con el cuerno de poder, con el cuerno de unción que representa el poder de Dios. Él es el conforme al corazón de Jehová.
Porque Jesús, cuando bautizado en Mateo capítulo 3, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Él es nuestro David, Él es nuestro amado. Es el amado de Cantar de los Cantares que Salomón, hijo de David, prometió o anunció el Cántico de los Cánticos. He aquí la voz de mi amado. Mi amado es mío, yo soy de ella, decía la Sulamita, representación de la Iglesia y Cristo. Él es el que nos liberta de los filisteos, como David venció al gigante y le cortó la cabeza. Cristo vencería a Satanás en la cruz del Calvario y le pisaría la cabeza a Satanás. Segunda de Samuel sería ungido rey. Primera de Reyes, no, es uno más grande que Salomón, porque la mujer, la reina de Saba, vino del sur a conocer la sabiduría de Salomón. Pero Jesús en Mateo capítulo 12 dijo: de cierto os digo que uno más grande, algo es mayor que Salomón, está en este lugar. Porque según Primera de Corintios capítulo 1, Jesucristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Proverbios capítulo 8, la sabiduría desde antes del principio de las cosas, Dios ya me poseía. Por eso en Primera y Segunda de Reyes, él es el descendiente de David, el hijo de David que reinaría para siempre, que su reino sería eterno, no sería quitado jamás. Primera y Segunda de Crónicas, que básicamente es un resumen de Primera y Segunda de Reyes. Él es un profeta más grande que Elías y que Eliseo, porque lo dijo Jesús: Elías fue a Sarepta de Sidón y una viuda fue bendecida por recibir la palabra del profeta. Pero había uno más grande que Elías. Había uno más grande que Eliseo, que cuando Naamán el sirio estaba lleno de lepra, vino ante Eliseo y fue quitada su lepra. Ahora venía uno que con su palabra limpiaba al leproso. Incluso con su voz los muertos resucitaban. Esdras es el que nos hace volver del cautiverio. Nehemías es el que reconstruye nuestra vida. Esther, el que como Mardoqueo anduvo en cilicio ayunando para que en la fiesta de Purín se echaran suerte, los judíos pudieran ganar su victoria y pudieran defenderse. Él es nuestro Purín, Él es nuestra suerte. Como dice el Salmo 16, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sí, pues. Él está en Esdras, en Nehemías, en Esther, en Job, el Redentor que vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne sea deshecha, sé que en mi vida es de ver a mi Salvador, mis ojos lo verán. Es el Redentor. Salmo. En el Salmo 1, Él es el prototipo del hombre, como árbol plantado. En el Salmo 2, Él es Hijo de Dios, el que regirá las naciones con vara de hierro. En el Salmo 3, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, ese escudo alrededor de mí. En el 4, el que me hace vivir, el que me hace acostarme en paz, el que me hace dormir en paz, porque solo Él me hace vivir confiado. En el 5, es el que escucha mi oración de madrugada.
En el 6, el que me responde aun cuando estoy enfermo. Nos saltamos al 8. Él es aquel que se hizo un poco menor que los ángeles, que fue coronado de gloria y de honra. El Salmo 16, el que no permitirían que su santo viera corrupción. El que no sería dejado en la tumba. Nos podríamos saltar al 21. Él es el rey que se goza en la presencia de Jehová. El Salmo 22, serían traspasadas sus manos y sus pies. En el verso 1, sería desamparado. Como tiesto se secaría su vigor, como su lengua se pegaría a su paladar. Su corazón sería como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. Todos estirarían la boca, menearían la cabeza, le dirían: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El 23, él es el buen pastor. De Juan capítulo 10, verso 11, el buen pastor que su vida da por las ovejas. El que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque él estará con nosotros. El Salmo 24 es el Señor de gloria. Porque lo dice la carta de Corintios: si lo hubieran conocido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Salmo 34, no quebrarían sus huesos. Salmo 49, sería traicionado por un amigo. Ve a Juan capítulo 13. Lo mismo del Salmo 56. Le podrían a beber aceite y vinagre. Salmo 61, es la roca que es más alta que yo. Salmo 73 hablaría, si no me equivoco, en parábola. Salmo 91, en el cual podemos habitar a la sombra del Omnipotente. Salmo 100, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios. $110, lo dijimos, se sienta a la diestra del Padre. 110, verso 4, sacerdote según el orden de Melquisedec. Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Jesús es el socorro que viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y alzamos los ojos a los montes, y específicamente de un monte, del monte Gólgota, del monte de la calavera, vino nuestro socorro de parte de Jehová, Jesús de Nazaret. Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén. Él es la paz de Jerusalén. Quien quiso juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisieron. Según Mateo capítulo 23, versos 37 al 39. Salmo 123, lo dijimos, así como los siervos miran a las manos de su Señor. Él es el Señor.
Así miran nuestros ojos a Jehová, esperando que tenga de nosotros misericordia. El Salmo 126 es el que hace volver la cautividad. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto y estaremos alegres. Y terminemos lo mejor. Salmo 142, el que saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar su nombre. Y terminémoslo ya con el 150 para no gastar el programa. Al que deba alabarle al son de bocina, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Termina diciendo el salmista, todo lo que respire, alabe a Jehová. Porque Apocalipsis capítulo 5 nos dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, Judá cuyo nombre significa exaltar. Y ahí arriba los 24 ancianos se postran. En el capítulo 4 arrojan sus coronas delante del que está sentado en el trono. Y en el capítulo 5 se postran delante del Cordero y del que está sentado en el trono, delante del Padre, delante del Hijo. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, doblan sus rodillas delante de Él. Y según Filipenses capítulo 2, versículos 11, 10 y 11, ante Él se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios. Vive Dios que no quería decir esto. Dije, me va a saltar. Pero dejémoslo hasta Salmos, ¿no? Ya después vemos Proverbios. Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Bueno, lo vemos después. Prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acaso no es lindo estudiar la Escritura, hermano? Y solo es una porción. Usted puede estudiar todas las profecías que hablan acerca de Jesús. ¿Por qué cree que Pablo predicó hasta la medianoche? De las 6 de la tarde hasta la medianoche. Y a la medianoche, cuando alargó el mensaje, Eutico, que estaba en el tercer piso, se cayó al suelo y se murió el joven. Pero es que este hombre, que no era un palabrero, un charlatán, no, este era un hombre de Dios. Se echó sobre el muchacho, oró por él, resucitó y dijo, está vivo. Sigamos predicando, y extendió el mensaje hasta la amanecida, hasta las 6 de la mañana. 12 horas predicando. ¿Qué predicaba? Demostraba que Jesús era el Cristo por las Escrituras. A veces decimos, no sé qué predicar. Queremos hablar de cualquier cosa, lo que se me venga a la cabeza. ¿Y por qué no hablamos del más grande de los grandes? ¿Por qué no hablamos del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores?
En vez de aburrirnos de hablar de nosotros, ya estamos hastiados de saber quién es el hermano Jacob, quién soy yo, quién es usted. ¿Por qué no hablamos de él mejor? ¿Por qué no hablamos de quién? Isaías en el capítulo 6 dice que los serafines decían: Santo, santo, santo Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Si usted se va a Juan capítulo 12, verso 40, Juan capítulo 12, verso 40 dice: esto dijo Isaías cuando vio su gloria. ¿Y de quién está hablando Juan capítulo 12, versículo 40? De Jesús. La tierra está llena de la gloria del Cristo. Lleno de gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Oh, por eso entendemos por qué los muertos resucitaban, por qué los cojos saltaban. Eso decía Isaías 35, cuando venga el Mesías, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará, el oído de los sordos oirá, los ojos de los ciegos serán abiertos cuando venga Jehová en persona. Isaías 40, Dios prepararía un mensajero delante de su faz, que le prepararía el camino a Dios, no a un hombre, como dicen los testigos de Jehová. Y no estoy diciendo de ser solo Jesús. Creemos en la Trinidad. Pero Dios Padre enviaría a su Hijo. Dios Padre enviaría a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Zacarías dice: mirarán a mí el que traspasaron. Ese es Cristo muriendo en la cruz. Para terminar entonces, que Dios o que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. No, es que este es un libro más escrito por hombres, no, es que este es un libro más, no, es que sufren de bibliolatría, idolatran la Biblia. Yo amo este libro. Sí, hermana, se cae la señal, el diablo se pone ahí a mover la antena y... Vamos a orar para que el Señor nos dé otro internet mejor. Y si al diablo no le gusta que hablemos de Cristo, no es que yo estuviera pelándole a usted, escuchemos al hermano Jacobo hablar de otra persona, de otro ministerio, hablar mal de alguien. Escuchemos, porque para eso son buenos los evangélicos, para memorizan todo lo malo. Pero lo bueno, no te olvides de ninguno de sus beneficios, no dice ninguna de tus pruebas, no olvides ninguno de tus malos ratos, no olvides ninguno de sus beneficios. Se nos olvida al tiro los beneficios del Señor. Se nos olvidan al tiro las promesas de Dios. Se nos olvida inmediatamente la palabra de Dios, porque eso no marca mi corazón. Marca mi corazón solo las cosas malas. Eso marca mi corazón. Y lo recuerdo, y lo mastico, y lo trago, y lo vuelvo. Y vuelvo a abrir la herida. ¿Verdad que tenía una herida aquí? ¿Verdad que tenía pena? Yo, volvamos a llorar. ¿Y por qué no lloramos por las llagas de Cristo? ¿Por qué no lloramos por el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Por qué no lloramos por aquel que se hizo siervo, por aquel que nació como un niño? ¿Por qué no lloramos ante sus plantas mejor? ¿Por qué no hablamos con Él? Si queremos hablar con alguien, no tengo con quién hablar, hable con Cristo. Prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué hizo Felipe con el eunuco en Hechos capítulo 8? Comenzó desde Isaías 53 a demostrarle que Jesús era el Cristo. Ya terminemos con un poquito de proverbio. Ya una pincelada nomás chiquitita, un minuto, cuente, desde ahora ya. Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Él es la sabiduría y Él es el principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Lo dijimos que en el capítulo 8, antes del principio, Jehová ya me poseía.
Si no es mucho lo que voy a decir, tranquilo, que hace tiempo que no leo el libro de Proverbios. Pero ¿sabe qué? Proverbios 31 nos dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabe. Proverbio incluso me anunciaba el nombre del Hijo del Señor o el Hijo de Dios. Pero lo vamos a dejar ahí mejor. Esto que fue profetizado de antes en el verso 3 era acerca de su Hijo, acerca de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio no es Mahoma. ¿Sabe usted que los musulmanes dicen que el Paracletos, que el ayudador profetizado por Jesús, sería Mahoma? Que el Señor reprenda al diablo. Es el Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de las Escrituras que prometieron a Cristo, quien también sería, quien bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Lo que dijo Juan en Mateo capítulo 3, su aventador está en sus manos. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él es el Espíritu derramado, Joel 2:28. El que derrama de su Espíritu sobre toda carne. Para que sus hijos profeticen, los jóvenes tengan visiones, los ancianos sueñen sueños, y aún sobre los siervos y las siervas se derrame su Espíritu. Todas las profecías son acerca del Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, lo dijimos. Él es el hijo de David, la descendencia de David, que reinaría para siempre. José descendería de Salomón, María descendería de Natán, de otro hijo de David, pero ambos son del linaje de David. Y se cumple todo en Jesús de Nazaret. Vamos a dejarlo hasta aquí. Si el Señor así lo permite, el día jueves seguiremos entonces con el verso 4. Vive Dios que yo quería saltar, correr, saltarme versículos, pero sentí el Señor de norma. Ya, que Dios les bendiga, que Dios me los guarde, y será hasta una próxima oportunidad mañana en el punto de prédica, si Dios así lo permite, a las 7 en Rubio con Brasil, y a las 8 en Jorge Rivera estaremos reuniéndonos 9:42 para alabar y bendecir el nombre del Señor y oír palabra de Dios.